¿Sabías que en pleno corazón de Roma, durante el siglo XIX, un convento fue escenario de uno de los escándalos más insólitos y ocultos de la historia eclesiástica? Intrigas, rituales secretos, cartas falsas, relaciones prohibidas y hasta intentos de asesinato formaron parte de una historia que, durante décadas, fue enterrada por la Iglesia, hasta hoy. Hoy abrimos las puertas del convento de San Ambrosio, un lugar que se convirtió en un teatro de excesos espirituales y carnales, donde algunas monjas y sacerdotes desafiaron no solo a las normas religiosas, sino también al mismísimo Papa y al Santo Oficio de la Inquisición. Prepárate para sumergirte en una historia de poder, manipulación y fe distorsionada. Porque a veces, lo más oscuro no está fuera de los muros, sino dentro de ellos. El origen del escándalo. Todo comenzó con una mujer que, desde su infancia, parecía destinada a confundirse entre la devoción y el delirio. Su nombre era María Agnese Firrao, aunque más adelante sería conocida como Mariana de Jesús. Desde muy joven afirmaba tener visiones celestiales y recibir mensajes directamente de Dios. Su comportamiento piadoso y su capacidad para atraer discípulas generaron una reputación que pronto captó la atención de las altas esferas eclesiásticas. En 1806, con apenas 30 años, logró fundar el convento de San Ambrosio, una institución que supuestamente se regiría por una pureza moral más elevada que la de cualquier otra orden existente. Sin embargo, esa misma superioridad espiritual que proclamaba terminó convirtiéndose en el disfraz perfecto para el control, la mentira y la manipulación. Mariana de Jesús se erigió como la única intérprete de la voluntad divina dentro del convento. Todo pasaba por ella, desde los castigos hasta las penitencias, desde las visiones que regulaban la vida cotidiana hasta los misterios que definían el rumbo de la congregación. A sus ojos, la mortificación del cuerpo era el único camino para alcanzar la perfección espiritual. Y para predicar con el ejemplo, impuso sobre sí misma un símbolo extremo. Una máscara de hierro con clavos dirigidos hacia el rostro, que debía llevar durante horas como señal de penitencia. Aquella imagen, una mujer con el rostro cubierto de metal y sangre, se convirtió en una visión tan perturbadora como sagrada para sus seguidoras. No era una penitente más, sino una elegida, una santa viviente. Este gesto no solo generaba temor reverencial, sino que fortalecía su autoridad. Mariana no solo se autoflagelaba, también imponía penitencias brutales a las demás monjas, al punto que muchas desarrollaron estados de trance, delirios místicos o crisis nerviosas que eran interpretadas como manifestaciones de fe. Dentro del convento, nada sucedía por azar. Cada lágrima, cada herida, cada acto de sufrimiento era visto como un sacrificio bendito. Y si algo se salía de control, Mariana tenía una solución, una nueva visión divina que justificara cualquier decisión. Así fue como, poco a poco, el convento se convirtió en una pequeña teocracia aislada, donde la obediencia absoluta se disfrazaba de salvación. Su relación con el poder no se limitaba a los muros del convento. Mariana de Jesús cultivó una influencia significativa dentro del Vaticano, logrando incluso ganarse el favor del Papa León XII, quien llegó a considerarla una mujer de virtudes excepcionales. Esa cercanía con el poder papal blindó al convento por años, permitiéndole operar sin cuestionamientos. Y mientras tanto, en el interior, las reglas propias del culto que Mariana construyó se afianzaban cada vez más, extendiendo sus tentáculos en la psique de cada religiosa que vivía bajo su autoridad. Lo que comenzó como un proyecto de santidad, pronto se transformó en una maquinaria espiritual controlada por una sola mujer. Una mujer que, bajo la excusa de cumplir la voluntad divina, impuso el sufrimiento como vía de redención, instauró un sistema de poder incuestionable y marcó con hierro, literalmente, el origen de uno de los escándalos más oscuros de la Iglesia en el siglo XIX. Mariana cae, pero el pecado continúa. En 1816,
Tras una década de liderazgo absoluto, el imperio espiritual de Mariana de Jesús empezó a desmoronarse. Lo que durante años se había mantenido en secreto, los castigos extremos, las visiones manipuladas, la sumisión total de las monjas bajo su palabra, finalmente salió a la luz. Una investigación ordenada por el Vaticano destapó una verdad imposible de ignorar. Mariana no era la santa que muchos creían, sino una impostora, una falsa visionaria que había utilizado el misticismo para controlar a una comunidad entera. Su caída fue tan estrepitosa como inevitable. Fue excomulgada, privada de sus votos y recluida bajo estricta vigilancia. Sin embargo, lo más inquietante no fue su condena, sino lo que dejó tras de sí. El convento no se desintegró con su caída. Al contrario, el legado de Mariana sobrevivió, como una sombra adherida a los muros de San Ambrosio. Las reglas que ella había instaurado, las prácticas de castigo, las dinámicas de control y sumisión, continuaron funcionando casi con la misma normalidad. Las monjas que habían crecido bajo su guía no conocían otra forma de vivir la fe que a través del dolor, la obediencia ciega y el aislamiento. Algunas incluso defendieron su figura hasta el final, convencidas de que su caída había sido una prueba más de su santidad, una persecución injusta, como la de los mártires. Y si bien oficialmente Mariana de Jesús ya no lideraba la congregación, su espíritu seguía presente en la forma en que las nuevas líderes interpretaban la vida religiosa. Los rituales de penitencia continuaron. Las prácticas de autocastigo siguieron siendo vistas como actos de purificación. Las visiones, aunque ahora más discretas, no desaparecieron por completo. El convento había aprendido a sobrevivir sin su fundadora, pero no sin su doctrina. Lo más alarmante fue que, tras la caída de Mariana, la clausura del convento se volvió aún más estricta. Las voces externas que alguna vez intentaron denunciar lo que sucedía dentro fueron silenciadas con mayor rigidez. Las autoridades eclesiásticas, temerosas de otro escándalo, prefirieron mirar hacia otro lado. Y así, el convento de San Ambrosio se convirtió en un mundo encerrado en sí mismo, donde la línea entre la espiritualidad y el abuso se desdibujaba cada vez más. El pecado que Mariana sembró no murió con ella, simplemente cambió de forma. Ya no tenía un rostro visible ni una voz dominante, pero seguía respirando entre las paredes, oculto en los hábitos de aquellas que creían todavía estar sirviendo a Dios, ritos espirituales y cartas divinas falsas. Con la caída de Mariana de Jesús, el convento no encontró redención. Lejos de deshacerse de las prácticas que durante años lo habían definido, simplemente cambió de rostro. Fue entonces cuando emergió María Luisa como la nueva figura central, una mujer que, en apariencia, abrazaba la ortodoxia del sacrificio, pero que en la intimidad del convento llevó las cosas aún más lejos. Si Mariana había construido un universo donde la espiritualidad era sinónimo de obediencia y dolor, María Luisa transformó ese universo en un teatro de sombras y manipulación mística. Retomó los encuentros nocturnos que Mariana solía tener con las novicias, pero les dio una dimensión aún más oscura. Bajo la justificación de formación espiritual, llamaba a las jóvenes a su celda en horas donde el silencio y la penumbra reforzaban el aura sagrada del acto. Decía que era Dios quien la enviaba a probar la fe de las nuevas hermanas, que no era ella quien hablaba, sino un canal divino. Las novicias, muchas recién salidas del mundo exterior, sin vínculos familiares ni apoyo emocional, encontraban en estas sesiones una mezcla de temor y fascinación. Algunas creían estar siendo elegidas, otras simplemente no sabían cómo resistirse. Pero lo más perturbador de su legado fueron las llamadas cartas divinas. María Luisa afirmaba que recibía mensajes directos del cielo, cartas supuestamente dictadas por la Virgen María o incluso por Cristo mismo, escritas a mano, en papel envejecido y con una caligrafía cuidadosamente cuidada para parecer celestial.
Estas cartas eran utilizadas para dar órdenes, imponer castigos o premiar conductas, y su poder era absoluto. No había discusión. Si Dios lo decía, no había más que obedecer. Las monjas comenzaron a vivir pendientes de lo que revelaban esos mensajes. Una palabra escrita podía significar días enteros de penitencia o la bendición de un permiso para escribir a casa, privilegio que solo unas pocas recibían. En poco tiempo, las cartas dejaron de ser un instrumento espiritual para convertirse en una herramienta de poder. María Luisa las usaba para controlar emociones, sembrar enemistades, mantener la tensión interna entre las monjas. El convento vivía bajo un sistema oracular donde cada paso debía ser validado por un mensaje celestial que solo ella podía interpretar. La vida diaria se volvió un juego de adivinanzas sagradas, donde la verdad dependía del estado de ánimo de quien decía hablar con el más allá. Y mientras tanto, los ritos internos se intensificaron. Las prácticas de autocastigo, los ayunos extremos, las sesiones de meditación prolongadas hasta el desfallecimiento se multiplicaron. Las paredes del convento fueron testigos de cuerpos debilitados, voces susurrantes que repetían oraciones como mantras obsesivos, ojos que buscaban señales en las manchas del suelo o en la cera derretida de una vela. La espiritualidad había mutado en una forma de control absoluto, donde cada emoción humana era sospechosa y cada deseo debía ser aniquilado. La comunidad, enclaustrada y aislada del mundo, ya no distinguía lo divino de lo patológico. Las cartas eran más reales que la propia voz de las hermanas. Las noches eran más intensas que los días, y la fe, lejos de ofrecer consuelo, se había convertido en un laberinto sin salida. El sacerdote encubierto y su romance secreto. Mientras el convento se hundía cada vez más en un abismo de manipulación disfrazada de fervor, el mundo exterior seguía indiferente, o al menos eso parecía. Pero dentro de esa burbuja cerrada y controlada, no todos los secretos pertenecían a las monjas. Entre las visitas discretas al convento había una figura que se movía con naturalidad entre los muros. Un sacerdote que, en teoría, llegaba para ofrecer orientación espiritual y acompañamiento sacramental. Lo que pocos sabían es que su cercanía con la comunidad, especialmente con una de sus integrantes, iba mucho más allá de lo que su sotana permitía. Era un hombre joven, elocuente y carismático, de esos que saben usar el lenguaje religioso para envolver, convencer y generar confianza. Desde su llegada muchas notaron la atención especial que dedicaba a una de las monjas. Las conversaciones entre ellos se alargaban más de lo necesario. Las confesiones se volvían encuentros regulares, en horarios poco usuales. Al principio, todo parecía una devoción mutua hacia lo divino. Pero poco a poco, los silencios entre ambos comenzaron a hablar más que las palabras. El romance no era evidente a simple vista, pero se filtraba en las miradas prolongadas, en las ausencias coordinadas, en las pequeñas notas escritas que se deslizaban como si fueran parte de una rutina de oración. Para quienes vivían bajo un régimen de represión emocional absoluta, cada gesto parecía amplificado. Y aunque las sospechas crecían, el miedo a acusar o levantar falsas suposiciones mantenía el tema bajo un pacto tácito de silencio. Lo más perturbador es que este sacerdote no solo fue cómplice sentimental, sino también institucional. Era él quien defendía públicamente la pureza de la comunidad. Cuando comenzaron a circular rumores sobre las prácticas internas, fue uno de los primeros en intervenir para desmentirlos, usando su posición como respaldo. Su palabra tenía peso, y con ella protegía no solo su secreto, sino también las estructuras de poder que sostenían a María Luisa y a sus predecesoras. Pero su doble vida comenzó a desmoronarse cuando alguien, desde dentro, decidió hablar. La filtración no fue directa. Fue más bien una acumulación de detalles. Una carta que no llegó a destino, un comentario deslizado en confesión, una mirada que se cruzó en el momento equivocado. El velo comenzó a rasgarse. La complicidad que él ofrecía al interior del convento, cubriendo excesos,
desviando denuncias o relativizando testimonios de abuso, lo colocó en una posición peligrosa. No era solo un romance clandestino, era el engranaje clave de un sistema que usaba la religión como coartada para perpetuar el control y la impunidad. Su historia quedó sepultada por la vergüenza, silenciada por una institución que prefirió retirarlo discretamente en lugar de enfrentar el escándalo. No hubo juicio público, solo un traslado silencioso y un vacío que nadie volvió a nombrar. Pero dentro del convento, su recuerdo persistía, no como un mártir ni como un villano, sino como el símbolo de una verdad incómoda, que incluso aquellos llamados a ser custodios de la fe podían, en secreto, alimentar los mismos pecados que condenaban: iniciaciones turbias y líquidos milagrosos. A medida que más testimonios comenzaban a emerger desde el silencio impuesto, surgió un patrón oscuro que revelaba que el ingreso al convento no era simplemente un acto de vocación religiosa, sino un proceso cuidadosamente orquestado para quebrar identidades, debilitar voluntades y asegurar obediencia absoluta. Las llamadas iniciaciones eran, en teoría, rituales de bienvenida espiritual, momentos de comunión con Dios y con la comunidad. Sin embargo, bajo esa fachada se escondía una serie de prácticas turbias que poco tenían de fe y mucho de manipulación. Las novicias, muchas de ellas adolescentes con historias personales de fragilidad, llegaban buscando un refugio, una guía o un propósito. En su primer contacto con la comunidad, eran sometidas a dinámicas que mezclaban aislamiento, ayunos forzados y un adoctrinamiento constante a través de rezos prolongados y lecturas seleccionadas. Se les repetía una y otra vez que debían dejar atrás sus nombres, sus pasados y cualquier vínculo con el mundo exterior. La idea era clara: borrar lo anterior para ser reconstruida según los moldes impuestos por la Madre Espiritual. Pero lo más inquietante de estas iniciaciones era el uso de ciertos elementos milagrosos. A las nuevas integrantes se les hacía beber líquidos que, según María Luisa, contenían propiedades divinas que ayudarían a purificar su alma y abrir su corazón a las revelaciones celestiales. El sabor era amargo. Algunas reportaron sentir mareos, visiones o estados alterados de conciencia. Nada se explicaba claramente. Si una novicia preguntaba qué contenía la bebida, se le respondía que no era su lugar cuestionar, sino aceptar. Y muchas, por miedo a ser rechazadas o marcadas como indignas, obedecían sin chistar. Los efectos variaban. Algunas aseguraron que después de tomar el líquido sentían una mezcla de euforia y vulnerabilidad extrema, lo que las volvía más permeables a las instrucciones que venían después. Confesiones íntimas, compromisos de lealtad, incluso tocamientos disfrazados de bendiciones. Era el punto de quiebre. Una vez cruzada esa línea, era difícil volver atrás. El convento ya no era solo un lugar físico, era una cárcel mental. Lo perverso de estas prácticas no solo radicaba en su secretismo, sino en cómo se usaba la espiritualidad para legitimar lo que claramente era abuso. Todo se enmascaraba con frases como la voluntad divina, la prueba del espíritu o la entrega total a la misión. Cualquier incomodidad era atribuida al demonio que intentaba desviar su camino. Así, el círculo se cerraba. No había dudas válidas, no había salida posible. Con el tiempo, quienes lograban escapar o ser expulsadas comenzaron a hablar, a reconstruir los detalles con nombres y fechas, y así, estas iniciaciones que durante años se vivieron en la sombra comenzaron a ser descritas por lo que realmente eran: un mecanismo de control disfrazado de rito sagrado. Un inicio marcado no por la luz, sino por la manipulación emocional y el sometimiento físico. La princesa que escapó del infierno. Entre los múltiples testimonios que comenzaron a emerger cuando el cerco de silencio del convento empezó a resquebrajarse, uno de los relatos más estremecedores fue el de una joven conocida como la princesa. No era un apodo casual ni irónico.
Provenía de una familia de alta posición social, con acceso a educación internacional, idiomas, oportunidades. En teoría, tenía el mundo a sus pies. Pero fue precisamente esa búsqueda de propósito, más allá del privilegio, más allá del ruido del mundo, lo que la llevó a cruzar las puertas del beaterio. Y lo que encontró allí no fue paz, sino una experiencia que la marcaría de por vida. Cuando María Luisa la conoció, vio en ella no solo una nueva novicia, sino una figura simbólica, una joven con apellido y reputación, cuya presencia validaba, de cara al exterior, la supuesta pureza y prestigio de la comunidad. Desde un inicio, fue tratada de forma distinta. No dormía en las celdas comunes, no cumplía con las labores más duras. Pero ese trato especial no respondía a un acto de bondad. Era un cálculo. A puerta cerrada se intensificaron las exigencias espirituales. Las sesiones nocturnas con la fundadora se volvieron más frecuentes, más invasivas, más confusas. A ella también le hicieron beber el líquido sagrado. También fue llevada a momentos de oración profunda, que no eran más que espacios para quebrar sus límites emocionales. A diferencia de otras novicias, ella sí hizo preguntas, y cada vez que dudaba, se le recordaba que su rebeldía era una prueba de su soberbia, que debía entregarse del todo para ser digna de su misión. La presión fue creciendo. Las cartas divinas que recibía hablaban directamente de su destino celestial, de cómo debía morir al mundo para salvar a otros. Cada palabra era un golpe más a su voluntad. Pero había algo que María Luisa no pudo anticipar. La princesa tenía memoria y tenía familia. Con la misma estrategia que usó para manipularla, terminó despertando en ella una alarma silenciosa. Un día después de meses de tensión acumulada, la joven fingió una crisis de salud. Convincentemente debilitada, fue llevada fuera del convento para recibir atención médica. Allí, por primera vez en meses, estuvo sola. Aprovechó el mínimo descuido, se comunicó con su padre y en pocas horas fue rescatada. Su testimonio fue clave, no solo por su crudeza, sino porque venía de alguien que podía ser escuchado. Ella no solo contó lo que había vivido, nombró, describió, documentó. Rompió el mito de que todo lo que ocurría dentro del beaterio era parte de una mística sagrada y reveló lo que realmente era: un sistema de control emocional y espiritual que operaba como una secta disfrazada de comunidad religiosa. Después de ella, otras se atrevieron. Su salida abrió una grieta irreversible. Por eso, dentro del convento, su nombre dejó de pronunciarse. Fue considerada la caída. Pero fuera, su voz fue el principio del fin para el manto de impunidad que cubría al beaterio, la bendición más atrevida. Dentro de los muros del convento de San Ambrosio, las enseñanzas de la fundadora, Mariana, habían establecido una serie de rituales que, bajo el disfraz de la devoción religiosa, escondían prácticas sumamente controvertidas. Sin embargo, el acto que más escandalizó a la Inquisición fue una bendición particular que, en la superficie, parecía una ceremonia piadosa, pero que en realidad era una mascarada para rituales mucho más oscuros. La bendición en cuestión no se limitaba a palabras de alabanza o rezos como cabría esperar en un convento. Era, de hecho, una especie de ritual físico que consistía en lo que las monjas de San Ambrosio describían como un acto de consagración espiritual. Pero la realidad era mucho más perversa. En lugar de simples palabras de fe, lo que se realizaba era una suerte de ceremonia sexual, donde las participantes, bajo el pretexto de recibir una gracia divina, se entregaban a prácticas que nada tenían que ver con la pureza religiosa que se les exigía. El acto de la bendición era convocado por la misma María Luisa, quien había asumido el control total sobre la comunidad. Ella lo describía como un regalo divino que las ayudaba a purificar sus almas y a compartir las bendiciones que, según ella, el cielo había otorgado a través de sus propios líquidos sagrados. Era un acto de manipulación astuta,
que aprovechaba la vulnerabilidad emocional y la obediencia de las monjas. La ceremonia se realizaba en secreto, normalmente en la oscuridad de la noche, y las novicias eran elegidas para participar sin previo aviso. En ocasiones se les decía que su participación era una prueba de fe. Si se negaban, se les acusaba de debilidad espiritual y de no estar listas para el verdadero sacrificio. Lo que se ofrecía como un acto de comunión con lo divino era, en su núcleo, un ejercicio de poder y control, diseñado para mantener el dominio de María Luisa sobre sus súbditas. El momento más alarmante llegó cuando algunas de las novicias comenzaron a darse cuenta de la naturaleza de estas prácticas. Aunque muchas se sintieron atrapadas en una red de confusión y culpa, otras, más fuertes y menos dispuestas a someterse, empezaron a resistirse. Fue en estos momentos de rebelión silenciosa que surgieron los primeros murmullos de que algo estaba terriblemente mal dentro del convento. Una de las testigos más importantes de este ritual fue la princesa Catalina, cuya historia de escape ya ha sido mencionada. Cuando la joven princesa llegó al convento, al principio creyó que los rumores eran solo habladurías, pero pronto se dio cuenta de que la realidad era mucho más peligrosa. En su proceso de adaptación, fue invitada por María Luisa a participar en la bendición. Aunque aún no entendía completamente lo que sucedía, algo en su instinto le advirtió que debía rechazarla. Fue precisamente esta bendición lo que la convenció de que su vida estaba en grave peligro. Al tratar de escapar con la ayuda de su familia, logró burlar el control que María Luisa había ejercido sobre ella y, al final, fue una de las principales voces que destapó la magnitud del abuso en el convento. Un juicio encubierto. El escándalo que sacudió las paredes del convento de San Ambrosio era tan grande que no solo amenazaba con destapar los secretos oscuros de la comunidad religiosa, sino que también ponía en peligro la imagen del Vaticano. La implicación de figuras de alto rango y la gravedad de los actos cometidos, que iban mucho más allá de los límites del pecado y la herejía, llevaron al Papa Pío Métode a intervenir directamente. Su preocupación no era tanto por la salvación de las monjas o el castigo de las responsables, sino por la magnitud del escándalo y las repercusiones que podría tener en la Iglesia. La situación era crítica. La idea de que, a solo unos pasos del Vaticano, se desarrollaran prácticas inmorales, manipulaciones espirituales y rituales ocultos con un trasfondo de abuso sexual y poder, era una amenaza para la imagen pública de la institución. El Papa, en su afán por evitar que el mundo conociera la verdad sobre lo que sucedía en el convento, ordenó que el juicio fuera llevado en secreto y fuera gestionado fuera del ojo público. El Vaticano no podía permitir que la verdad saliera a la luz y empañara su autoridad en una época en que la Iglesia aún mantenía un control absoluto sobre los destinos espirituales de miles de fieles. El caso fue trasladado a los archivos secretos de la Inquisición, donde permaneció oculto durante más de un siglo. En ese entonces, la Inquisición tenía la potestad de manejar los casos de corrupción y crimen dentro del clero, pero bajo su propio sistema de justicia, lejos de la vigilancia de la sociedad y los tribunales civiles. Los documentos que narraban la magnitud del escándalo fueron cuidadosamente guardados, sellados y clasificados bajo estrictos protocolos de confidencialidad. Nadie fuera de las altas esferas del Vaticano podía acceder a ellos. La razón detrás de este encubrimiento era clara. El escándalo podría desencadenar una crisis institucional sin precedentes. No solo se trataba de la caída de una figura religiosa de alto rango como Mariana y su sucesora María Luisa, sino que el propio sistema eclesiástico quedaría comprometido. La revelación de tales prácticas no solo pondría en duda la moralidad de las monjas involucradas, sino que deslegitimaría el poder del Vaticano y sus doctrinas en los ojos del mundo entero. A lo largo de los años, los detalles sobre lo que realmente ocurrió dentro de San Ambrosio fueron relegados al olvido por muchos, con los documentos guardados como parte de una trama de censura histórica.
Sin embargo, se rumorea que algunos de los pocos testigos y sobrevivientes del convento fueron amenazados para mantener el silencio, y algunos de ellos incluso fueron forzados a entrar en otros conventos, donde el control de la Iglesia seguía siendo absoluto. El juicio, que en teoría debería haber sido un proceso de justicia y esclarecimiento, nunca vio la luz pública. No hubo condenas, no hubo testimonios oficiales, y las implicaciones de aquellos oscuros rituales nunca fueron juzgadas por la sociedad ni por los tribunales. En cambio, todo el caso fue sepultado bajo el manto del secreto papal, al igual que muchos otros episodios de la historia de la Iglesia, destinados a permanecer en las sombras. El culto a una falsa santa dentro de los muros del convento de San Ambrosio, Mariana de Jesús, era vista como una figura de devoción sin igual. La comunidad, que había sido profundamente influenciada por sus enseñanzas y acciones, no solo la respetaba como su líder espiritual, sino que la veneraba como si fuera una santa auténtica. La atmósfera que se había creado en el convento era casi mística, con un culto en torno a la figura de Mariana que, aunque no reconocida oficialmente por la Iglesia, alcanzaba proporciones casi religiosas. Las monjas de San Ambrosio no solo seguían sus enseñanzas como si fueran mandamientos divinos, sino que llegaron a custodiar objetos personales de Mariana como si fueran reliquias sagradas. Se guardaban con esmero sus ropas, los azotes que supuestamente utilizaba para purificar su alma y, lo más sorprendente, las supuestas reliquias de su santidad. Estas reliquias eran adoradas y consideradas símbolos de su poder y de la cercanía con lo divino. A lo largo del tiempo, Mariana pasó de ser una líder carismática a una figura de adoración, un ícono de la espiritualidad que las monjas veían como una intermediaria entre Dios y ellas. El culto que se desarrolló en torno a Mariana era, sin embargo, una construcción totalmente ajena a los principios de la verdadera fe católica. La Inquisición, al descubrir la magnitud del fraude, consideraba a Mariana de Jesús como una impostora. Desde su perspectiva, lo que ella representaba no solo era una falsificación de la santidad, sino también una grave amenaza a la pureza de la doctrina religiosa. Los rituales y prácticas que se llevaban a cabo en su nombre no eran actos de piedad, sino manipulaciones peligrosas que explotaban la fe de las novicias y convertían la religión en una fachada para encubrir crímenes. A pesar de las advertencias de la Iglesia y la condena de la Inquisición, las monjas seguían adorando a Mariana con una devoción inquebrantable. La figura de Mariana era mucho más que una simple líder, era su estrella brillante, su tesoro eterno, alguien que representaba lo divino en sus vidas cotidianas. Esto creaba una atmósfera en la que la verdad y la mentira se entrelazaban, donde las monjas preferían creer en una mentira disfrazada de santidad antes que enfrentar la cruda realidad que las rodeaba. Lo que comenzó como una devoción genuina por una figura que parecía ser un faro de luz en medio de la oscuridad, rápidamente se convirtió en un culto peligroso que distorsionó la visión religiosa de las monjas. La veneración de Mariana como santa, aunque errónea, logró infiltrar el convento de tal manera que sus enseñanzas y prácticas continuaron durante años, mucho después de su caída. Este culto no solo se extendió dentro del convento, sino que también comenzó a influir en las creencias de quienes entraban en contacto con las monjas y su ambiente cerrado. La historia de Mariana, aunque llena de engaños y falsedades, se convirtió en una leyenda en el convento, un relato distorsionado de sacrificio y devoción que las monjas transmitían a las generaciones posteriores. Al final, la figura de Mariana se erigió como un símbolo de la creencia en algo más grande que ellas mismas, pero basada en la mentira. El gran secreto revelado. El escándalo del convento de San Ambrosio, uno de los episodios más oscuros y secretos de la historia eclesiástica, permaneció oculto por más de un siglo, hasta que las investigaciones modernas destaparon su existencia. Durante años, la verdad detrás de los crímenes y engaños que se habían desarrollado entre las paredes de ese convento permaneció en las sombras, alejada del conocimiento público. La Iglesia, con su poderosa maquinaria,
había logrado mantener el caso fuera de los ojos del mundo, desplazando el asunto a los archivos secretos del Vaticano, donde los detalles fueron cuidadosamente clasificados y sellados. No fue sino hasta tiempos recientes, gracias al trabajo de historiadores incansables como Robert Wolff, que los oscuros secretos de San Ambrosio salieron a la luz. Wolff, tras acceder a los documentos ocultos en los archivos secretos del Vaticano, desenterró las pruebas que confirmaban lo que muchos sospechaban, pero que pocos se atrevían a investigar. El convento no solo había sido el escenario de una falsa santidad, sino también un centro de manipulación y abuso. Los registros revelaron detalles escalofriantes sobre las prácticas religiosas inventadas por Mariana de Jesús, los rituales encubiertos y las alianzas secretas entre los involucrados, incluidos sacerdotes y figuras eclesiásticas que, a sabiendas, habían hecho la vista gorda ante los horrores cometidos. Wolff, a través de sus investigaciones, no solo descubrió los archivos secretos, sino también testimonios de antiguos miembros del convento que, al pasar los años, decidieron romper su silencio y contar lo que sucedió tras esos muros. Lo que comenzó como un pequeño artículo de investigación se convirtió en un caso mediático global que desveló uno de los capítulos más siniestros de la historia religiosa. La revelación de este escándalo no solo sorprendió a los estudiosos de la historia eclesiástica, sino que también sacudió la confianza de muchos creyentes en la institución. El hecho de que la Iglesia, con toda su autoridad moral, hubiese permitido que una figura como Mariana de Jesús fuera venerada como santa durante tanto tiempo, obligó a muchos a reconsiderar la imagen intachable que siempre se había proyectado de la institución. Hoy, los documentos y las investigaciones de Wolff siguen siendo una fuente invaluable para los historiadores que exploran las sombras más profundas del catolicismo. El convento de San Ambrosio, su culto y sus engaños, aunque enterrados por el tiempo, dejaron una marca imborrable en la historia, revelando una realidad mucho más compleja y turbulenta de lo que la Iglesia de su tiempo hubiera querido admitir. El gran secreto del convento de San Ambrosio ya no es un misterio. Su revelación marcó el fin de una era de encubrimientos y, a la vez, el comienzo de una nueva etapa en la que la verdad, por más incómoda que fuera, al fin salió a la luz. Y así concluye esta travesía por un convento que parecía sagrado, pero ocultaba secretos más inquietantes que el propio infierno. Lo que comenzó como una historia de devoción y fe, terminó siendo un relato de manipulación, engaños y oscuras conspiraciones que permanecieron enterrados durante siglos. ¿Te imaginabas una historia así? Suscríbete para más historias sorprendentes y no olvides dejar tu comentario. ¿Qué otro secreto medieval te gustaría que revelemos?